Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Rubén Cuenca, soy del colectivo digital de Europa. Y me acompaña en los controles Alonso Acosta, del colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN. Con nosotros tenemos a muchos lo conocen ya, pero le vamos a pedir una vez más que se presente y que nos cuente sobre sí, su trayectoria y sus funciones en la actualidad. Miguel, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen, que nos ven. Gracias al Frente Intercontinental por este espacio que hay que romper el cerco mediático y ahí estamos. Mi nombre es Miguel Mármol, hijo, y en este momento soy secretario de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN, luchador social, archivista de profesión, docente, y aquí estamos para compartir la información histórica y de memoria histórica. Gracias, Miguel. Pero antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad en la cual recordamos acontecimientos de nuestra historia patria, nuestra historia salvadoreña. Miguel, un agosto de un 25 de agosto del 80, se violaron los derechos humanos en el país. Así como entonces, hoy hay un proceso alarmante en la actualidad sobre justamente el irrespeto a estos derechos humanos. ¿Qué nos podrías referir tú al respecto? Gracias, Rubén. Yo primero quiero comenzar diciendo que esta mañana nos enteramos de la noticia del fallecimiento del profesor Miguel Ángel Ayala, un compañero del Partido Comunista, también miembro del FMLN, un compañero que desde los años, yo tengo conocimiento que desde los años 60 participó en las actividades sociales, en las actividades de la lucha social, mejor dicho, y él era un profesor de Andes 21 de junio, un compañero dedicado a la incansable lucha de la revolución salvadoreña, y este día pues nos comunican que él falleció. Unas condolencias a la familia. Él es el papá del compañero Bernie Ayala, escritor,
luchador social también, abogado de la República y sobre todo escritor que nos ha dado muchos escritos importantes, ¿no? Que ha editado muchos libros que cuentan la historia de la lucha armada del FMLN. Unas condolencias especiales para Verne Ayala y a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, y lamentando esta noticia. Pero bien, a lo que venimos, precisamente yo le decía que estos espacios nos obligan a estudiar, a conocer más, a recordar elementos importantes, y han tocado un espacio de tiempo vital que es agosto de 1977. Recordemos que en ese momento el presidente de la República era el general Carlos Humberto Romero. Había sustituido a un coronel, Armando Molina. Y entonces recordemos que estábamos viviendo en ese tiempo, en 1977, todavía el militarismo en El Salvador, o los regímenes militares, o como también se le llaman las dictaduras militares en El Salvador. Es decir, ahora desconocemos ese periodo, pero quiero recordar que en ese periodo de tiempo para El Salvador fueron militares los presidentes, eran militares, eran designados por las Fuerzas Armadas, la oligarquía y los Estados Unidos, y ellos cumplían su rol como presidente, eran presidentes títeres, porque ellos obedecían un programa desde los Estados Unidos, la oligarquía y de las Fuerzas Armadas. Entonces vivíamos un periodo de militarismo, un periodo que duró muchas décadas, y ese era el momento en que vivíamos. Nos preguntan qué es el militarismo. El militarismo es que las Fuerzas Armadas, los militares, tienen el control del Estado, tienen el control del gobierno, tienen el control de todo el aparato de Estado, y son militares. Por ejemplo, recordamos que el director del Hospital Bloom era un coronel, que no era médico, ¿no? El presidente de Antel, de las telecomunicaciones, era un militar también. Es decir, todos los puestos del gabinete eran ocupados por militares, y entonces ejercían un, un programa desde los militares, desde las Fuerzas Armadas y la oligarquía, y eso era lo que vivíamos en 1977. Recordemos que el general Carlos Humberto Romero llega en unas elecciones en 1977, en febrero, fraudulentas. Esas elecciones fueron el 20 de febrero de 1977. La reacción del pueblo fue tomarse la Plaza Libertad, y también esa actividad pública, esa actividad de protesta por los resultados fraudulentos de las elecciones, por todo lo que habían hecho los militares. Ellos reprimen a esta protesta, es conocida como la masacre del 28 de febrero de 1977, y entonces el general toma posesión de su cargo. Él ejerce entonces el control total del gobierno, y precisamente en agosto de 1977, entonces él decreta la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. Es decir, él toma un control total de la seguridad, y donde toda protesta, todo papel que se publicaba en contra de esa política y de las cosas nefastas que ese gobierno, ese régimen estaba realizando, eran entonces catalogadas como terroristas, subversivos y comunistas. Entonces, ese era el ambiente que se vivía en 1977, en agosto, cuando ya conocemos entonces esta forma de gobernar, esta represión institucional en contra del pueblo, donde todo lo que se puede decir, todo lo que se puede hacer es catalogado como comunista, y entonces es también un signo para la persecución, es una acción de persecución. Todo esto
eso no es represión, eso es lo que podemos decir, es una represión precisamente para todo el que se opone o el que habla en contra de ese estatus, de esas leyes que estaban desarrollando los gobiernos en ese momento. Entonces, en 1977, en agosto fue esta ley, lo que nosotros ahora vivimos no es nada nuevo, es ya reciclado. Hoy tienen otros nombres, pero ya vivimos esas experiencias. Y el 25 de agosto de 1980, recordemos brevemente que en octubre de 1979, militares de la Fuerza Armada dan golpe de Estado al general Romero. Ellos confeccionan un gobierno, ¿no?, que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno, y entonces comienzan militares y civiles a gobernar ese momento el país. Pero la represión no cesó, el accionar contra la democracia no terminó, continuó la represión, continuó todo lo que había hecho la Fuerza Armada de prohibir la organización, de prohibir las protestas, de prohibir pensar, de prohibir decir, estar en contra de todo lo que estaban haciendo el ejército, el gobierno y la oligarquía. Entonces, eh, recordemos que producto de esa represión y de ese accionar del gobierno de encarcelar a todos los sindicalistas, a los trabajadores que se oponían a a todas las arbitrariedades que el gobierno hacía, recordemos que hubo una huelga muy fuerte de CEL, del sindicato de CEL, y que el 21 de agosto de 1980, entonces se toman las instalaciones de agua caliente, es la subestación que así se conoce en Soyapango, era una importante estructura en la energía de El Salvador en ese momento, la subestación del agua caliente, y entonces los sindicalistas de este CEL se toman eso, más de 1.500 trabajadores se toman el plantel y comienza un asedio contra ellos. Ellos exigían la libertad de presos políticos, de presos sindicalistas también. Y entonces, a partir de ese momento, la nueva Junta Revolucionaria de Gobierno implementa el 25 de agosto de 1980 el estado de emergencia y reprime a los trabajadores que habían tomado agua caliente, y también hace un decreto especial en el que todos los funcionarios públicos de la rama de Antel, de CEL, de ANDA, pasan a formar parte de las Fuerzas Armadas. Y esto era para evitar el sindicalismo, para evitar la organización y para tener un control más férreo de todas las personas que trabajaban en las instituciones estatales, es decir, el militarismo, a pesar de que había un golpe de Estado contra el general Carlos Humberto Romero, que habían instaurado una junta revolucionaria de gobierno de militares y civiles, estaba recrudeciendo el militarismo en El Salvador, causando alta a los empleados públicos. Esto es risible, como un empleado público que trabaja para una institución estatal causa alta por un decreto especial, y esto entonces es como para comprender cómo era la situación del Salvador en aquel momento, la situación política, pero también la situación para los sindicalistas, para los trabajadores civiles, y que causan alta en las Fuerzas Armadas a partir de este decreto especial. Eso es un hecho en el que no debemos olvidar, los salvadoreños no debemos olvidar estos acontecimientos, porque si nosotros olvidamos como pueblo salvadoreño, si nosotros olvidamos estos acontecimientos, entonces estamos dando la pauta para que vuelvan a ocurrir. Miren ahora cómo estamos con todas estas leyes intransigentes que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra la organización lícita, que atentan contra las reuniones lícitas, y es el mismo sentimiento, el mismo espíritu del militarismo
que por décadas ha vivido el pueblo y que quieren volver precisamente a estos momentos duros del militarismo en El Salvador. Gracias, y quiero recordarles que estamos conversando con Miguel Mármol, quien nos regala este acervo de historia y que nos invita también a no olvidar. Como saben, esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Miguel, el 30 de julio de 1975 se realiza una manifestación estudiantil y ante la embestida policial, algunos manifestantes se refugian en la Catedral de San Salvador. Aquí hay una participación de la Iglesia y el pueblo, y del pueblo y la Iglesia. ¿Qué nos dice de ese periodo de persecución, asesinatos y respeto a la Iglesia, el riesgo de retornar a ese estado represivo y eventuales consecuencias sociales para nuestro país, como las que ya anteriormente tú has referido, pero que esto también nos pueda regresar a ese pasado que nadie quiere aceptar dentro del pueblo salvadoreño? Para hablar del 30 de julio, yo quiero recordar que precisamente la represión contra los sacerdotes de la Iglesia Católica fueron recrudecidos en la década de los 70. Tenemos el primer caso contra un sacerdote por llevar predicación de la palabra de Dios a las comunidades de Chalatenango. Y el 28 de noviembre de 1970 en Cancasque, municipio de San Antonio Los Ranchos, Chalatenango, fue asesinado precisamente el sacerdote Rodríguez Aguilar, Nicolás Rodríguez Aguilar, que iba a oficiar una boda en Cancasque. Él viajó en autobús de San Salvador a Chalatenango, de Chalatenango tomó un transporte hasta que se dirigía a Los Ranchos, al municipio de Los Ranchos, y fue interceptado por elementos civiles que eran de la Guardia Nacional y de orden. Yo creo siempre que es bueno hablar de orden, porque era una organización paramilitar creada por el general Medrano en los años 60 y que era una organización paramilitar al servicio de la Guardia Nacional, de la CIA, que brindaba información de las comunidades, de la población, y que precisamente era el control territorial que tenía la Fuerza Armada, que tenía en particular el general Medrano, sobre toda la población. Y estos elementos de orden y de la Guardia Nacional capturan al padre que iba a oficiar una misa, al padre Nicolás Rodríguez Aguilar, y lo apartan del camino. Es brutalmente torturado, es brutalmente golpeado y vejado su cuerpo, y lo terminan asesinando. Es considerado desde los años 70 el primer sacerdote víctima de todo este régimen militarista, de todo este régimen militar que fue asesinado, dejado cortaditos en pedazos. Hay fotografías de cómo los campesinos de ese municipio recogen los pedazos de cuerpo del sacerdote y son trasladados en una hamaca hasta Chalatenango, donde la iglesia los pueda recoger. Ese es un hecho que no debemos olvidar. Es decir, la iglesia fue atacada de manera sistemática y de manera dirigida hacia los sacerdotes que estaban junto a la comunidad buscando llevar la palabra de Dios, pero también el consuelo ante la problemática social de discriminación, de la extrema pobreza que vivían las comunidades y de la falta de democracia. Estos sacerdotes hacían esta labor
y por eso fueron condenados como comunistas y fueron asesinados brutalmente. Pero entonces, en ese marco de represión, para comprender lo del 30 de julio, debemos recordar que el 25 de julio de 1975, los estudiantes en Santa Ana, los estudiantes de la Universidad del Salvador en Santa Ana, salieron a la calle precisamente en un desfile bufo que era tradicional en aquellos tiempos por las fiestas julias en Santa Ana, y salieron en un desfile bufo ridiculizando la farsa que estaba haciendo el gobierno de ese momento. Fue el concurso de Miss Universo en El Salvador, y el gobierno acuñó la consigna de El Salvador, país de las sonrisas, y precisamente los estudiantes decían de cuál sonrisa está hablando este gobierno si lo que tenemos es una represión, es una extrema pobreza, es la falta de democracia, y salieron a la calle precisamente mofándose. Era un desfile bufo de todo esto que el gobierno estaba haciendo, pero también pedían la autonomía de la Universidad de El Salvador, una autonomía que poco conocemos en su profundidad, pero que ha sido una lucha larga de la comunidad universitaria por tener autonomía universitaria, que consiste desde elegir sus autoridades del alma mater, pero también sus pensos, toda su estructura administrativa y de investigaciones científicas, etc. Entonces, esto ha sido negado y hoy lo vuelven a negar. El gobierno de turno vuelve a negar esta autonomía universitaria, y también ellos reclamaban precisamente los fondos necesarios para tener esta autonomía universitaria y para hacer toda la labor universitaria importante para todo país que la universidad, en este caso la Universidad de El Salvador, tenía que hacer. Entonces, el presupuesto universitario, la autonomía universitaria y una protesta por todo lo que estaba haciendo el gobierno acerca del país de la sonrisa y hacer un evento de Miss Universo en El Salvador, en un país extremadamente pobre y sin democracia, hacen en el país. Entonces los estudiantes protestan y hacen el desfile bufo, que fue reprimido por la Guardia Nacional. Fue la Guardia Nacional contra los estudiantes con gases lacrimógenos y golpeando de manera brutal a las muchachas y muchachos que se manifestaban en Santa Ana ese 25 de julio de 1975. Y entonces, a raíz de ese acto indiscriminado de represión, los estudiantes van a protestar el 30 de julio. Y el 30 de julio entonces ellos organizan una marcha denunciando la represión contra los estudiantes de Santa Ana, de la Universidad de El Salvador en Santa Ana. Y entonces se convocan y van pacíficamente marchando hasta San Salvador, hasta el centro de San Salvador, pero esta marcha fue interceptada por unidades militares de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, y entonces en la intersección de la 25 Avenida Norte y Primera Calle Poniente, ahora es Primera Calle Poniente, y la 25 ahora se llama Mártires Universitarios 30 de julio, ahí fueron interceptados por las tanquetas. Los estudiantes no se imaginaron que la represión iba a ser con balas. Ellos sabían de que el 25 de julio habían sido reprimidos a palos, con bastones y gases lacrimógenos. Iban preparados con sus botellitas de agua, con sus bolsas de agua, con el bicarbonato para resistir los ataques con gases lacrimógenos, pero lo que recibieron fueron las balas de las ametralladoras calibre 50 que estaban en las tanquetas. Hay fotos, hay imágenes que ahora podemos ver que fueron tomadas por aquellos periodistas que realmente ejercían una labor realmente profesional, y ellos hicieron esas fotos
Entre ellos está, y quiero decir, el fotógrafo que obtuvo las imágenes más significativas es Carlos Vázquez, un señor que por ahí está, que es importante recordarlo, que él tuvo la valentía de tomar esas imágenes cuando precisamente las unidades de la Fuerza Armada y estas tanquetas que estaban interceptando esas calles hicieron fuego con sus ametralladoras calibre 50 sobre los estudiantes, muchachas y muchachos que pacíficamente se manifestaban precisamente denunciando la represión del 25 de julio en Santa Ana. Esa fue la respuesta del régimen. Quien dirigió ese operativo fue el ministro de Defensa, que en ese momento era el general Carlos Humberto Romero, el ministro de la Defensa. El presidente de la República era Arturo Armando Molina, y precisamente ellos son los responsables directos de esta represión indiscriminada, brutal, inhumana contra los estudiantes universitarios que venían demandando y venían protestando por situaciones injustas. Esa fue la respuesta, y ante esa respuesta militar, pues hubo reacciones del pueblo también que hay que recordar, la solidaridad. Yo quiero mencionar un episodio muy importante que en el Seguro Social, en el Hospital General del Seguro Social, donde está o sigue siendo ahí el Hospital General del Seguro Social, ahí estaba trabajando el doctor Carlos Antonio Madrid Martínez, y él era del staff de médicos. Él dijo, atendamos a los heridos, a los estudiantes heridos, y el director del hospital, del Seguro Social, le prohibió que atendiera a estudiantes heridos, porque el hospital podía atender solo a miembros que estaban inscritos en el Seguro Social. El doctor, ante esa orden, salió al parqueo, al estacionamiento del hospital, y con un equipo de enfermeras atendió a cerca de 50 estudiantes heridos y golpeados, heridos fundamentalmente, y él los atendió ahí. Como dice la hermana del doctor Carlos Madrid, mi hermano, por esa acción humanitaria, firmó su condena a la muerte, porque el doctor Madrid, un año después, en 1976, fue capturado por la Guardia Nacional y fue desaparecido por la Guardia Nacional. Entonces, ese fue el acontecimiento, ese del 30 de julio, que fundamentalmente es por falta de democracia y un régimen militarista, un régimen dictatorial que usa la fuerza militar contra estudiantes, muchachas y muchachos que se manifestaban en solidaridad de los estudiantes de Santa Ana que habían sido brutalmente reprimidos. Esa situación fue conmemorada este año, el 30 de julio los estudiantes marcharon. Hay imágenes y videos de cómo también los estudiantes marchan este año, precisamente porque no hay autonomía universitaria. El presidente actual prometió un montón de cosas antes de ser presidente, mejor presupuesto, toda la tecnificación de la Universidad de El Salvador, poner al servicio de la Universidad de El Salvador los adelantos tecnológicos y científicos. Eso no lo ha cumplido el presidente de la República actual, y entonces los estudiantes marcharon este 30 de julio solidarizándose, recordando aquellos hechos tristes en contra de la comunidad universitaria, pero también demandando el derecho a una autonomía universitaria como debe ser, un presupuesto para la Universidad de El Salvador como lo prometió este presidente y que ha venido en déficit. La Universidad de El Salvador, precisamente por unos Juegos Centroamericanos, la Universidad de El Salvador va a ser ocupada para convertirla en una sede de Juegos de los atletas centroamericanos. Es importante eso, pero jamás ningún gobierno, ningún régimen
había desalojado a los estudiantes universitarios físicamente del alma mater, de las instalaciones del alma mater, para darle paso a estos Juegos Olímpicos que son importantes, pero que precisamente si no había presupuesto para darles a los atletas el alojamiento digno que se merecen los atletas centroamericanos y del Caribe, creo yo que mejor no lo hubieran, no hubieran renunciado a ser sede, pero no, vienen y atropellan a la Universidad de El Salvador, a la comunidad de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, desalojando y convirtiendo las instalaciones del alma mater en un hotel y en la sede de los Juegos Olímpicos, que digo yo, es importante, pero no es para convertir la sede del alma mater en esto que el presidente ha decidido. Muchas gracias, Miguel, por ese recuerdo, esa efemérides, y como dicen muchos miembros de la militancia del FMLN, que todos estos casos es prohibido olvidar. Pero antes de seguir, quería referirme que tenemos saludos de Yair Guevara, Luis Lazo, Cheno Cruz, que se unen todos ellos a decir muchos saludos para el Frente Intercontinental. Aún estamos a tiempo, dice, de detener esta dictadura. Si el pueblo salvadoreño organizado fue capaz de derrocar una dictadura militar, debe saber organizarse hoy y luchar por sacar a este mal gobierno de El Salvador y mandar a todos esos corruptos y ladrones al sector de Mariona. Son opiniones de Cheno Cruz, se llama él, y Yair Guevara, que envía un saludo a Ramón Hernández hasta México. Ramón Hernández se refiere también que esos sindicalistas de TCL terminaron presos en Mariona, y entre ellos estaba Héctor Bernabé Recinos, que años después salieron exiliados a Holanda. Y como se dan cuenta, esa referencia histórica que nos hace Miguel permitió también, obligó a muchos compañeros a emigrar a Europa u otras partes de América Latina como tal. Como decía, siguiendo este programa, Miguel, los hombres y mujeres han sido siempre víctimas necias del engaño y de la quimera, y lo seguiremos siendo mientras no aprendamos a descubrir cuáles son los intereses de clase que se ocultan detrás de las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas, sociales, que los diferentes partidos proponen. Hoy como ayer vemos la violación de los principios democráticos en nombre de la democracia, ocultando su faz de clase. ¿Qué observación o reflexión histórica puedes entregarnos, Miguel, a la audiencia en torno a esto? Muy interesante la pregunta, y yo quiero empezar recordando que el 4 de agosto vamos a San Esteban Catarina a conmemorar el asesinato en 1979, el 4 de agosto, del sacerdote Napoleón Macías, y que precisamente es una víctima del régimen militar, del militarismo, precisamente por estar estos sacerdotes que estuvieron cerca de las comunidades golpeadas, empobrecidas, y que no tenían acceso ni a la educación, a la salud, a lo básico que los pueblos deben tener de los gobiernos, de los estados. Y precisamente el sacerdote Napoleón Macías es víctima de esta represión por parte del gobierno, por esa cercanía con esas comunidades, tratando de ayudar de la manera que podían los sacerdotes, de manera espiritual, pero también ayudando a organizarse para sobrevivir ante esas situaciones tan difíciles. Los pueblos siempre son
como decías, Rubén, siempre son engañados, eh, son víctimas de estafadores políticos del engaño y por eso es importante esta labor que ustedes hacen de darle espacio a la memoria. Es importante esto porque los pueblos no tienen acceso nuestro pueblo, voy a hablar de El Salvador, nuestro pueblo no ha tenido acceso a la educación como debe ser, no ha tenido acceso a la educación, a la información, y en el país es lamentable que vayamos en retroceso. Y cuando los pueblos no tienen la información necesaria, no pueden valorar las cosas que han sucedido como pueblos y los avances que han habido, las luchas que han realizado ellos como pueblo en nuestro país, si no tenemos esa información que es vital para tener conciencia de lo que como pueblo hemos luchado, las cosas que hemos obtenido por la lucha, los beneficios que hemos obtenido por esta lucha y los retrocesos que hay conforme a los beneficios que hemos recibido. Esta semana, la semana pasada, el gobierno puso fin a la Digestit. Era una entidad gubernamental que llevaba los censos y controles territoriales y poblacionales, que tenía 141 años de existencia y de labor profesional. Esa institución era la que hacía toda la topografía, registraba la topografía, cómo iba modificándose la topografía y también los censos de la población. Pues de un plumazo en 35 minutos, la Asamblea Legislativa, por orden exprés del gobierno, desaparece esa institución tan importante para el país. Y nos preguntamos qué va a pasar con todos los empleados de la Digestion, qué va a pasar con toda la información que está en la Digestion, porque resulta de que este gobierno se ha caracterizado por de no dar información de ningún tipo, de ningún quehacer de la vida del gobierno. Y entonces todo está bajo reserva para 7 años o para más años, violando toda la ley estipulada en el gobierno, que era el acceso a la información pública, pero también violando un derecho humano que es el derecho a la información pública de los gobiernos. Eso se está violando y se agrava con esta fin de esta institución tan importante para cualquier gobierno, que es la que lleva los censos poblacionales, la topografía nacional que se modifica todos los años, todos los días. Y esto entonces es un atentado para el pueblo salvadoreño. Entonces, esto que estamos viviendo, si nosotros no revertimos todos estos acontecimientos, vamos empeorando la situación del pueblo salvadoreño. Nosotros estamos en la obligación, como luchadores sociales, de llevar la información al pueblo, de decirle los derechos que tiene, que son derechos establecidos en las Naciones Unidas, y que El Salvador es suscriptor de todos esos tratados internacionales que no puede dejar de cumplir, como esto del acceso a la ley de la información, que es vital, porque si nosotros no tenemos información de lo que está haciendo el Estado, desconocemos y no tenemos claridad de lo que está pasando. Es por eso que es importante esto, pero también necesitamos conocer cómo se está manejando la deuda de este país, cómo se están manejando las inversiones en los diferentes rubros. Eso es un derecho humano y un derecho que este gobierno ha violado. Y si nosotros como pueblo salvadoreño no tenemos conciencia de eso y no reflexionamos y hacemos de nosotros ese derecho, entonces las cosas van a ir de mal en peor. Es importante entonces eso. Es importante que todo este gremio de trabajadores de la educación también, tanto universitario, de bachillerato, de secundaria, de primaria,
tengamos conciencia de eso porque nosotros como docentes estamos obligados, un compromiso moral de trasladarle a los estudiantes toda esta información necesaria que ahora no tienen acceso, estudiantes de cualquier nivel, docentes de cualquier nivel no tienen acceso a la información que nos puede dar el conocimiento de las cosas, de aciertos y desaciertos del gobierno y del pueblo también. Entonces, estamos ante una situación muy caótica. Yo solo me he referido al derecho a la información pública, que es un derecho fundamental para los seres humanos y que se está violando eso. Y que eso tiene que ver precisamente con todas las decretos que hay contra la información que afectan al gremio de trabajadores de periodísticos, eh, que no pueden ellos cubrir muchas informaciones porque están vetados, están prohibidas, y eso es un atentatorio a estos derechos humanos. Y eso, si eso es ahí con los periodistas, eso trasciende toda la sociedad, trasciende todo nivel de acceso a la información pública de la cual tenemos derecho. Es grave lo que está pasando y estos espacios son importantes porque podemos expresar al pueblo, a las personas, cuáles son sus derechos y que hay que reclamarlos porque son nuestros derechos. Gracias, Miguel. Nos damos cuenta de que es bastante importante no olvidar el pasado para poder contribuir a los cambios necesarios en la actualidad en la clase social salvadoreña. Miguel, una de las preguntas que nos hacemos es, pensando en que las clases explotadoras no solo ejercen su dominación por medio de la violencia, no solamente física, sino que también social, psicológica, en sus diferentes formas, sino que también con el engaño de los trabajadores que nos hemos referido anteriormente, junto a partidos, grupos abiertamente reaccionarios, con tipo fascistas, que emplean de un modo descarado los métodos de terror para aplastar las reivindicaciones de los obreros, de los trabajadores. Y hay también a su vez pilluelos liberales que tratan de alejar a los obreros de la lucha revolucionaria con sofismas, prometiéndoles pequeñas reformas y concesiones. Al haber intentado repasar estas efemérides de esos agostos de nuestra historia, ¿qué mensajes les puedes entregar tú a nuestra audiencia y militancia, tanto en El Salvador como en el exterior? ¿Qué nos puedes agregar a algo que se haya quedado sin mencionar? Miguel. Yo creo que lo que venimos, este pueblo salvadoreño, me voy a referir al pueblo salvadoreño, pero es a la humanidad, pero al pueblo salvadoreño venimos desde años eh, siendo víctimas del desprestigio a todo, desprestigio a todo lo que tiene que ver con la historia. Es prohibido recordar la historia, hay una destrucción de la historia y tergiversación de la historia, de los hechos, un desprestigio a la memoria. Hoy es muy común que la gente que fue arquitecto de todo lo que logramos en los años de la 92, con los acuerdos de paz, todos esos personajes, todos esos actores de primera fila, ahora dicen, ¿y por qué lo hicimos? Y ponen en desprestigio y disminuyen todo lo que se hizo en aras del pueblo salvadoreño, de la sociedad salvadoreña. Y yo me quiero referir también a los soldados, al ejército, a los oficiales, que ahora dicen, fuimos engañados por la oligarquía, por los ricos, dicen ellos, fuimos engañados por los ricos, y tomamos las armas en contra de nuestro propio pueblo y por gusto. Y también, quiero decirlo, excombatientes que estuvieron al servicio del ejército guerrillero del FMLN se cuestionan y dicen, ¿para qué sirvió todo esto? No tenía sentido.
Pero eso es parte de todo un programa de propaganda diseñado desde los Estados Unidos, desde el imperio, no solo Estados Unidos, todo el capitalismo, que desprestigia precisamente las acciones de los seres humanos y en particular de los revolucionarios, desprestigia todo lo que tiene que ver con nuestros dirigentes, con la memoria de personajes importantes para la revolución como Mérida Anaya Montes, como tantos compañeros que dieron su vida, que ofrendaron su vida por la construcción de un país mejor. Y es entonces el desprestigio un rasgo que nosotros debemos de hablar y debemos discutir y debemos de decir. Es decir, el sistema también le quita esperanzas a los pueblos. Y esto está ligado con la memoria, está ligado con la historia, está ligado con las cosas que alcanzamos. Y entonces hay una desinformación global por internet, por todos los medios publicitarios del sistema capitalista para que los pueblos, las personas no tengan esperanza, para que los pueblos y las personas renuncien a sus libertades y a sus derechos. Y yo creo que los trabajadores son principalmente víctimas de todo esto. Desde hace mucho tiempo viene el sistema capitalista, la oligarquía, los empresarios, dueños de todos los medios de producción en El Salvador, vienen desestimulando la organización de los trabajadores, vienen quitándole ese derecho de trabajar 8 horas. Para la gente eso no importa, sabiendo que han habido generaciones de trabajadores que lucharon para que se elaborara nada más 8 horas, eso no importa. Y todos los beneficios sociales que los trabajadores de manera internacionales o nacionales lucharon por el beneficio de estos trabajadores, no les interesa la organización sindical, no les interesa los derechos que tienen como personas y como trabajadores, y eso entonces es la desmotivación del sistema. Es algo caótico lo que estamos viviendo y es algo a lo que nos enfrentamos, y precisamente estos espacios nos llevan a la reflexión y a expresar que es importante que los trabajadores sociales, los que creemos en la justicia, en la equidad, debemos de trabajar en concientizar a los pueblos, al vecino, a la persona que tengamos más cercana, en el sentido de que debemos hacer nuestros todos los derechos que la humanidad ha luchado y que nos ha legado, y que generaciones de revolucionarios y de luchadores sociales han legado a este pueblo. Eso es importante, convencer a la gente de que nosotros tenemos beneficios por la lucha organizada de los pueblos. De lo contrario, no tenemos ningún beneficio, y debemos de llevarle claridad a los trabajadores, a las comunidades, al pueblo en general, la necesidad de luchar y de defender lo que hemos logrado, porque no ha sido de manera gratuita, sino que ha sido por la lucha de los pueblos, de las mujeres, hombres, que han dado su vida, su energía y hasta su sangre para ganar estos derechos y estos beneficios. Y ya vamos pero antes queremos agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Miguel Mármol, aceptar esta invitación y que siempre nos dirigimos a él y estamos insistiendo con su participación para que nos informe sobre la historia salvadoreña. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los reos y los presos políticos de El Salvador, para ellos y para ellas. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador.
Alto a los bloqueos a los países en desarrollo. No más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países, unidos, viva el FMLN.